Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hora queremos dar una palabra de salvación y vida eterna. Estas palabras son fuertes, pero son verdaderas. Vamos a leer en Hechos 4:12, un versículo muy conocido y que me gusta. Dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo por la cual el hombre pueda ser salvo, sino a través de Cristo. Bien, gloria al Señor. Este es un versículo, hermano, amigo que me estás escuchando, un versículo muy claro y preciso. No hay otro nombre bajo el cielo por la cual podemos ser salvos. Y esto es una palabra evangelística, la cual hay mucha gente que ha ignorado esto. En el libro de Hechos, en la Biblia, capítulo 4, verso 12, dice que no hay otro nombre bajo el cielo por la cual el hombre puede ser salvo. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Que el Papa y la Iglesia Católica, gloria al Señor, se han denominado, el Papa se ha denominado como el Dios en la tierra. Y aquí, según la palabra, ¿qué está diciendo? No hay otro nombre bajo el cielo por la cual el hombre puede ser salvo. Entonces, ¿cómo tú me estás hablando a mí de un Papa que perdona pecado? A donde la Biblia dice que el único que tiene potestad de perdonar pecado se llama Jesús de Nazaret, que fue el que murió en la cruz del Calvario. Hay mucha gente que está confiando en los católicos. ¿Y por qué yo digo que la Iglesia Católica y el Papa son del diablo? Porque están anunciando y están engañando a la humanidad. Están engañando al mundo entero. Y la Biblia le llama la gran ramera. Y la gente no se está dando cuenta. Fíjate bien que todo lo que se predica en la Iglesia Católica son mensajes tergiversados. Porque en el libro de Éxodo habla de que tú no puedes adorar otra cosa que no sea el Señor. ¿Y qué te manda el Papa? ¿Qué te manda la Iglesia Católica? Adorar imágenes, adorar a María. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 1, ahí la Biblia te enseña que María no es una diosa como la tienen los católicos. Porque para María interceder tiene que ser diosa. Y ellos adoran a María. Ellos dicen que porque María tuvo a Jesucristo en el vientre y lo sacó a la luz, ellos creen que ya María tiene derecho a ser diosa. Tiene derecho a interceder por la humanidad. Eso es mentira del diablo. Si nos vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Entonces, ¿cómo la gente ha errado? ¿Cómo la gente no puede entender eso? Timoteo te está diciendo que el único intercesor, el único que media entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Y por qué la Iglesia Católica dice que María está allá arriba intercediendo por nosotros? Esto es una aberración. Esto es antibíblico. Por eso decimos que el Papa y la Iglesia Católica son del diablo, porque están tergiversando la Biblia. Ahí tienen unos cuantos libros que ellos le añadieron. ¿Y qué dice la palabra? Que el que le añada a la palabra tendrá consecuencias. Ellos dicen que nosotros le quitamos. Mentira del diablo. Porque los libros que Jesús dejó están escritos ahí. 66 libros.
Le hablo también a la gente que cree que un papa puede perdonar pecado, mentira del diablo. La Biblia dice que Jesús es el sacerdote. Ya tú tienes paso, si tú eres cristiano, porque para uno pedirle perdón al Señor y que Dios perdone nuestro pecado, primero tenemos que aceptarle como único y suficiente Salvador. Primero tenemos que entregarle nuestra vida. ¿Por qué? Porque durante tú no está escrito en el libro de la vida, tú no puedes clamar a Dios aunque Él te escuche. Él te escucha, ¿tú sabes por qué? O sea, perdón, Él no es que te escuche, no es que te contesta las peticiones. Él contesta las peticiones que te acercan a Él. Porque la Biblia dice en el libro de Salmos que Él no escucha al pecador, que Él no oye al pecador. No soy yo que lo digo, en la Biblia. Que Dios, oiga lo que dice la Biblia para que usted vea. Dios está irado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice la Biblia en Salmo 7:11, Él afilará espada, que ya hay marco, hay arco extensado. Entonces, hay gente que están llevándose de la iglesia católica y se están yendo al infierno. Porque los sacerdotes no pueden salvar. Los sacerdotes, ellos mismos se hicieron sacerdotes. Porque los sacerdotes anteriores eran los que sacrificaban animal. Estaban puestos por Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesucristo vino y hizo el sacrificio, dice la Biblia que se hizo un solo sacrificio. Ya no hay que hacer más sacrificio. Ya no se necesita sacerdote porque tú y yo somos sacerdotes. Dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Ya no necesitamos una gente para que ore por... O sea, hay una cosa. Para tú recibir la salvación, para tú recibir el don de poder hablar directamente con Dios y que Dios te perdone tu pecado, primero tú tienes que hacer una oración. No confesate. Una persona cristiana tiene que hacerte una oración, porque eso se llama sí, la Biblia dice que uno tiene el don de reconciliación. No que yo te perdono pecado, yo puedo orar para que Dios te inscriba en el libro de la vida. Tú confesando una oración conmigo, no es que yo te voy a perdonar, es Dios que te va a perdonar. Porque yo soy pecador y yo necesito arrepentirme para yo poder recibir el perdón de Dios también. Yo tengo el mensaje, o sea, yo tengo la oración de reconciliación, la cual te da paso a ti para tú ser tú sacerdote, tú pasar a ser sacerdote de Dios cuando tú aceptas a Cristo. Es igual que cuando tú naces, te inscriben en algo que se llama folio. Hay un nombre, o sea, hay un número que te dan de folio y de acta. Entonces, así mismo en el cielo, para tú pertenecer al cielo, tú tienes que aceptar a Cristo como único suficiente Salvador. Entonces, cuando tú lo aceptas, allá en el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida. Y entonces ahí te anotan. Igualito que cuando te anotan en el folio, en el acta. Ya tú tienes un acta de nacimiento en el cielo. Pero durante tú no hayas aceptado a Cristo, tú no tienes acta en el cielo. O sea, aunque tú no mates, aunque tú no robes, aunque tú no fumes, aunque tú no hagas nada malo según tú, aunque tú le hagas bien, le da un plato de comida a una gente y haga el bien, aunque sea con eso, tú no vas para el cielo. Porque eso se trata de tener el acta de nacimiento en el cielo. Cuando tú aceptas a Cristo, entonces sí tú tienes derecho a pertenecer al reino de Dios. Según el libro de Juan,
el libro de San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Dice, mas aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, que tú tienes que recibirlo como tu Salvador, tienes que confesarlo, hacer una oración de arrepentimiento, para entonces tú poder pertenecer al reino de los cielos. Y ahí todas las obras que tú hagas en Dios, entonces es válida. Es así, es así. Esa es los requisitos para pertenecer al reino de Dios. Aceptar a Cristo como Salvador a través de una oración de un cristiano que esté bien delante de Dios. Entonces el Papa no puede salvar. El Papa no puede perdonarte pecado. A lo contrario, cuando tú vas delante de un Papa o delante de un cura, delante de uno de esos sacerdotes, tú lo que estás haciendo es idolatría. Tú te estás confesando delante de un individuo que tiene que hacer lo mismo que tú estás haciendo. Arrepentirse y convertirse para poder ser borrado su pecado. Entonces la gente se está llevando de la doctrina diabólica de la Iglesia Católica, una iglesia asesina, una iglesia criminal. Porque yo escuché un testimonio de Alex Mal, que usted lo puede buscar en internet, a donde la Iglesia Católica lo torturó, donde la Iglesia Católica lo puso así de patillado durante un tiempo, porque él aceptó a Cristo, porque él predicaba en contra de su idolatría. Entonces lo mataron, lo mandaron a asesinar y lo acribillaron a Alex Malque, porque se salió de su religión. Entonces, ¿tú crees que una gente así puede tener parte en el reino de Dios? Yo me pregunto. La Iglesia Católica asesina. Si tú ves por ahí de que la diabla Inquisición, no vamos a decir santa, la diabla Inquisición, que asesinan los cristianos, a donde la Biblia te dice que no mate, que es un pecado matar, no matará, no te dice la Biblia en los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué tú asesinas? ¿Por qué tú matas? La Iglesia Católica persigue a los que se salen de su religión y hablan de la verdad que ellos hacen. Tú sabes los sacerdotes que han tenido, que han embarazado monjas, escondido ahí, los sacrifican, agarran, paren el hijo, paren el niño y lo sacrifican. Todas esas cosas están dentro de la Iglesia Católica. Según Alex Mal, que dice que ellos lo llevaron a un cuarto oscuro, oye, para ser sacerdote, para un cuarto oscuro donde el diablo se le apareció. ¿Tú no sabías que para un brujo ser brujo, que los brujos son del diablo también? Que los brujos son del diablo, los brujos no operan por parte de Dios. Los brujos no operan de parte de Dios. Los brujos tienen que hacer un pacto con el diablo para poder ser brujo. Y después tienen que ir a un sacerdote para que el sacerdote los santigüe, para entonces ellos hacer brujería. Los santeros, ¿qué tienen que hacer? Primero tienen que ir a un sacerdote para que el sacerdote lo bautice, para entonces ser sacerdote del diablo. Y la gente está confiando en la Iglesia Católica. ¿De dónde tú eres? Tú le preguntas a un delincuente, ¿de qué religión tú eres? De la católica, porque todo el mundo es católico. ¿Cómo yo no voy a ser católico si no me prohíben nada? Si yo puedo fumarme mi droga y sigo siendo católico. Entonces la Iglesia Católica es del diablo. Es una iglesia que el diablo preparó para engañar a la humanidad, y la humanidad no entiende. La humanidad sigue pisando la Iglesia Católica. Fíjate bien, ¿a quién ellos le prenden vela? Le prenden vela a un cuadro muerto. ¿Tú has visto que un cuadro se mueve? ¿Tú has visto que una estatua se mueve? A donde la estatua, si se quema la Iglesia Católica, si no la sacan, se queman. ¿Por qué? Entonces estos tontos, esta gente tonta,
va de que arrodillarse, de que delante de esa estatua, a donde la estatua mejor necesita que la trasladen para trasladarse. La Biblia dice en Salmo 115, tienen ojo mas no ven, tienen pie mas no andan, oídos tienen mas no oyen. Entonces, gente tonta, gente que se dejan envolver de la mentira que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene su raíz en el infierno. ¿Por qué? Porque no predica la verdad. Fíjate bien, cuando Martín Lutero sale de la Iglesia Católica, busquen en las redes para que usted vea cuánto es sacerdote hay en las redes hablando de la Iglesia Católica, hablando de todo lo que ellos hacían. Busque uno llamado Óscar José Valdivia Centeno, el testimonio de ese sacerdote, para que usted vea lo que ese sacerdote hacía dentro de la Iglesia Católica, siendo cura. Porque que ellos tapan lo de ellos. Ellos tienen la fuerza mayor a nivel mundial. Pero ¿por qué? Porque el diablo se la ha dado. Porque esa es la posición que Satanás le ha dado, mi hermano. Entonces, dígame, es necesario de que usted despierte y entienda que la Iglesia Católica es del diablo. El Papa no puede perdonar pecado. El Papa no es la máxima autoridad. Eso es mentira del diablo. La máxima autoridad del mundo sí, pero no del cielo. El Papa no representa a Dios en nada. Lea la Biblia para que usted vea. El Papa lo que te va a hablar de idolatría, mira eso. Tú sabes la riqueza que hay en el Vaticano y las cosas escondidas que hay dentro de ese Vaticano. La riqueza que hay. Y en el mundo mucha gente muriéndose de hambre. Y ellos haciendo báculo de oro. Que representa al diablo. En vez de agarrar ese dinero y saciarle la hambre a toda esa gente que están pasando hambre en distintas partes del mundo. Y ellos se creen los dioses. Los que tienen poder. Que si tú te les revelas, te mandan a matar, porque son gente usada por el diablo. Porque el único que no quiere que se predique la palabra, la verdad de la Biblia, es Satanás. Entonces ellos están poseídos por Satanás. ¿Por qué Benedicto XVI salió de ahí? Por la aberración que hay ahí. Dios odia la homosexualidad. ¿Y qué es lo que hay dentro de la Iglesia Católica? Homosexuales. Porque no me diga a mí, oiga lo que ellos dicen para que usted vea. Timoteo dice que en los últimos tiempos se levantarán doctrina de demonios a donde aún a los escogidos apartarán de la verdad. Oiga, dice que esos espíritus engañadores, dice la Biblia, que prohibirán casarse. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? ¿Tú has visto algún sacerdote casado? Ahora que están despertando. ¿Pero qué ellos hacen? Violan niños. Viven con monjes escondidos. Y eso no sale a la luz. Eso no sale a la luz. Eso ellos no lo dicen. ¿Tú sabes lo que dijo una monja? Una ex monja que salió. ¿Por qué la monja tiene el velo ahí arriba? Porque hay muchas monjas que la maltratan, que le sacan los cabellos. ¿Tú sabes por qué? Porque se rebelan y no quieren dormir con ellos. No quieren vivir, no quieren tener relaciones sexuales. Porque hay un cuarto ahí que ellos lo cogen para eso. Para saciar su carnalidad. Y hay mucha gente que no entienden eso y están metidos en esa iglesia. Entonces mucha gente dice que son sacerdotes, dice que van a aspirar a sacerdotes, que la Iglesia Católica, que esto, la Iglesia Católica hace de todo y no se le prohíbe nada. Entonces, ¿es de Dios? No es de Dios, porque la iglesia que se prohíbe, que se guarda para Dios, es la de Dios.
la que acepta a Jesucristo, porque Jesucristo dice en su palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú no aceptas a Cristo como Salvador, tú puedes darle un plato de comida, puedes hacer de todo, y eso no te sirve de nada. Pues es a través de Cristo que tú vayas al cielo. Cuando tú te arrepientes y te conviertes, es que tú puedes ir al cielo a través de Jesucristo. Entonces hay gente que están cogiendo eso a la ligera. La iglesia católica es pagana, mundana, es del diablo. Eso viene de Roma, eso no viene de Dios. Mira, la única iglesia que Dios dejó aquí en la tierra, ¿tú sabes cuál fue? ¿Cuál fue? La de los 12 discípulos. ¿De dónde desciende? ¿A dónde Jesús? Jesús no salió de Judea, de Belén de Judea. ¿Y cómo tú me dices a mí que la iglesia católica es de Cristo? Que fue Cristo que la formó. ¿Cómo Cristo la va a formar si Cristo nunca fue a Roma? Y es apostólica romana. O sea que es del imperio romano que nace la iglesia católica. La iglesia católica nunca ha sido de Dios. La iglesia católica nunca ha sido de Dios. Porque todos los mandamientos que están en la Biblia lo quebranta. La Biblia dice no te hará imagen de lo que está en el cielo, en la tierra. ¿Y qué ellos hacen? Estatua, imagen, cuadro. Todo lo contrario a lo que dice la palabra. Entonces, ¿es de Dios? No es de Dios. Está en desobediencia. La Biblia dice, amarás al Señor con toda tu mente y todo tu corazón. ¿Y ellos qué hacen? Si hacen dioses aquí, porque eso es lo que ellos hacen. Así, amigo que me ha escuchado, yo espero que usted despierte y que usted salga de esa religión pagana, de esa religión muerta, de esa religión del diablo, porque es así que hay que decirle, porque tiene la humanidad engañada. La iglesia católica, tú vas a una misa y tienes que hasta pagar. Para tú comerte de que la hostia, que esta es otra mundanalidad y que hostia. Busquen la iglesia en la Biblia católica, ve dónde aparece la palabra hostia. Todo eso son inventos, de que bautismo de niños, catecismo, todo eso inventado por papa. Todo eso inventado por el bautismo de niños. ¿De dónde fue inventado? El Papa Domingo de Guzmán fue que inventó eso. Entonces, hay mucha gente que está equivocada. Hay mucha gente que está siguiendo lo que no sabe. La Biblia dice que usted tiene que aceptarlo como único y suficiente Salvador para usted poder pertenecer al cielo. Tu pecado no lo puede confesar delante de un hombre. Lo primero que usted tiene que hacer es, para convertirse en usted mismo pedirle perdón al Señor directo, usted tiene que arrepentirse primero y convertirse, apartarse del pecado y permanecer en Dios, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, usted tiene que entender que eso es lo que usted tiene que hacer, arrepentirse y convertirse, aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Entonces tu nombre estará inscrito en el libro de la vida. Y entonces usted podrá clamarle a Dios para que lo perdone y tenga misericordia de usted. Usted no tiene que confesárselo delante de ningún hombre, sino pedirle perdón directamente a Dios. Pero primero tiene que hacer la oración de salvación, que es: Señor, en esta hora te entrego mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te entrego mi alma. Bórrame del libro de la muerte. Te acepto como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Con esa oración, ya usted es cristiano. Solamente tiene que leer la palabra y a una iglesia a congregarte, porque eso es lo que dice la palabra. En Hebreos 10:25 dice
no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Hay mucha gente que también tienen ese concepto. No, que yo no tengo que ir a una iglesia todos los días para yo ser salvo. ¿Quién te dijo que no? Si Hebreos 10:25 dice no dejándonos de congregar. Cuando tú dejas de congregarte, cuando tú vas cuando tú quieras a la iglesia, ¿qué tú crees que es eso? Eso es desobediencia. Y el desobediente no va al cielo. Entonces, yo te solto a ti que está viendo este video, que comparta esta transmisión, este video, para que otros sepan la verdad. Y para que otros salgan de esa religión pagana, para que no lo sorprenda el infierno cuando partan de esta tierra. Es necesario de que tú, católico, que has escuchado esta palabra, lea la Biblia, cada uno de esos versículos que yo te di, para que te lo aprenda y para que sepa que el único que salva, el único mediador que intercede por nosotros es Jesucristo, no María. María está descansando en el paraíso, esperando la resurrección. María no tiene memoria ahora mismo. María está descansando. María no es una diosa tampoco. Jesús siempre ha existido. Jesús Jesús aparecía, ¿sabe cómo? En el libro de Jueces, capítulo 2. En adelante, lea para que usted vea que Jesús era el ángel de Jehová. Porque ahí habla, ¿sabe por qué? Ahí habla, yo fui el que te saqué con mano fuerte. ¿Quién era ese que sacó a Egipto con mano fuerte? Fue Jehová. Jesús. El ángel de Jehová es Jesús. El ángel de Jehová aparecía antes de él venir, antes de él entrar en el vientre de María, porque él vino a convertirse en hombre para hablar con el hombre, porque él no podía venir en espíritu. Él tenía que usar un cuerpo para convertirse en carne, para entonces hablar en el lenguaje de los hombres, porque si venía en espíritu nadie lo iba a ver. Él tenía que entrar en el cuerpo, nacer como un hombre, para poder entonces hablar como hombre. No era que él no existía, él existía. Lo que pasa es que él tuvo que convertirse en hombre. En el libro de San Juan dice que él era el verbo y que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús es el verbo. Esas palabras que salieron, sea la luz, ese era Jesús. Ese era Jesús. Entonces, el verbo fue hecho carne. O sea, quiere decir que el verbo entró en el vientre de María. Porque dime, ¿cómo una mujer puede parir a un hombre si no tiene relaciones sexuales? Y María tuvo relaciones con el Padre. Yo me pregunto si María tuvo relaciones sexuales con Dios para entonces Jesús aparecer. Jesús entró en el vientre de María, porque en Isaías dice, ¿quién irá? Y Jesús dice, heme aquí, en Isaías capítulo 6. Y entonces Jesús viene, posa sobre María, dice que vino una presencia sobre María, entró en el vientre y entonces María dio a luz a Jesús, al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo María puede decir que tuvo relaciones con Dios? Señor, reprenda al diablo. Es una aberración. Fue Jesucristo que entró en el vientre de María, porque Él siempre ha existido. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús tuvo genealogía por medio a María fue. No es que Él tiene genealogía. Jesús no tiene genealogía.
La carne que se hizo Jesús es que tiene genealogía, pero Jesús no tiene genealogía. Si usted se va y lee los pasajes, cuando él va a morir, ¿qué dice? Madre, en una ocasión Jesús se le aparecieron las hermanas de Jesús y María. Y le dijeron, Jesús, te busca a tu madre y tus hermanas. Él le dijo, he aquí mis hermanos y mis padres. Míralo aquí, mis discípulos. O sea, indicándole que él no tiene padre, no tiene madre, perdón. No tiene madre. Porque Jesús siempre ha existido. Así que yo les solto a ustedes que están metidos en esa religión, que están metidos en la religión del diablo, que salga de esa religión y se convierta a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida que te va a llevar al Padre. La Biblia dice que fuera de Él nada podéis hacer. En el libro de Juan, capítulo 15, verso 5. Así, amigos, le dejo con esta palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano Héctor David. Dios le bendiga.